Ok, muy buenos días, estimados bachilleres. Vamos a comenzar nuestra clase sobre MIL y el acto social. Les recordamos que se trata de la segunda unidad de Sociología General. Estamos el segundo tema de esta unidad. El primer tema lo referimos a el autor Max Weber. El segundo entonces que vamos a desarrollar es George Herbert Mead, quien desarrolló una mirada desde la perspectiva de esa frontera muy borrosa entre la psicología y la sociología, que en algunos casos es conocida como psicosociología o psicología social. George Herbert Mead lo vamos a desarrollar de acuerdo a la siguiente agenda. Primero, por supuesto, la introducción. En esta introducción vamos a hablar de una microbiografía de nosotros. En la introducción a la unidad hablamos de este contexto general de la vida de los tres autores. Coinciden en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el caso de George Herbert Mead, tiene una vida un poquito más larga que los otros dos autores. Él fallece ya en el año 1930. De tal manera que tuvo la oportunidad de desarrollarse en, digamos, algunos espacios temporales que no vivieron ni George Simmel ni Max Weber. George Herbert Mead, el autor es de carácter pragmático. Eso viene de su nacionalidad norteamericana. Acá está este diagrama que les estoy mostrando, tiene que ver con la esencia de la microsociología. Recordemos que hablamos de la relación entre dos individuos humanos en presencia recíproca. Y que la mirada sociológica que nosotros damos es que a este hecho, es el mismo hecho, la unidad mínima básica del hecho social, cuando entonces se encuentra, hay un encuentro, hay una interacción, hay un vínculo entre dos seres humanos, uno en presencia recíproca con respecto al otro. Ya vimos la mirada que le dio Weber a través de la acción social, y hoy vamos a ver la mirada que le dio George Herbert Mead a través de su concepto, el acto social. La próxima clase será la clase de George Simmel. Les decía que el amigo Mead nació en el año 63, 1863, en Hadley, Estados Unidos de Norteamérica, y fallece en el año 1931. Les decía que en función del carácter, eso lo llaman en psicología social la personalidad básica. La personalidad básica de los norteamericanos lo llaman el pragmatismo y el utilitarismo. Son personas muy poco dadas a la teorización extrema, a lo abstracto, son más dadas a lo concreto, a lo que es la realidad y la experiencia concreta sobre la cual se hace la reflexión, de tal manera que tienden a ser muy sintéticos y en la búsqueda de la utilidad concreta de lo que se esté discutiendo, de lo que se esté conociendo. La literatura lo ubica como filósofo y psicólogo social. Nosotros en sociología le reconocemos el carácter de sociólogo. Sociólogo a nivel de la microsociología, pero muy influyente en el terreno de la sociología a nivel micro en la Universidad de Chicago, en la cual tuvo sus cátedras
fue muy famoso por sus conferencias, en las cuales eran muy asistidas por estudiantes de unas y otras carreras. Incluso hay la anécdota de que parte de la obra que se conoce de él no es escrita directamente con él, sino que forma parte de la sistematización que algunos de sus estudiantes hicieron de sus clases. Nos dice también la literatura que a pesar de que no obtuvo el título universitario, tiene muchos estudios y mucha influencia en el ámbito de la sociología y de la psicología social. Se registra que tuvo estudios en la Universidad de Harvard y en el Oberlin College hasta el año 1888. Posteriormente se traslada a Alemania, donde estudia tanto en la Universidad de Leipzig como en la de Berlín durante aproximadamente 3 años. Allí esa aproximación a los conocimientos en Alemania lo lleva a algunas de las influencias que vamos a ver allí, que extraña para muchos de lo que son los intelectuales norteamericanos con respecto a las influencias de la filosofía alemana, en este caso de Hegel. Su carrera docente estuvo completamente en la Universidad de Chicago desde el año 1894, es decir, la última década del siglo XIX, hasta la muerte que, como ya lo expresamos, ocurrió en el año 1831. ¿Quiénes influyeron en su pensamiento? Recuerden que la mirada que nosotros damos, decimos que el pensamiento de un autor y su obra es el producto de su interacción con el ambiente, en este caso un amplio contexto, ya nosotros lo explicamos, que es lo que ocurrió a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, donde destacamos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la maduración del capitalismo, y en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, donde él se desarrolla, hay un importante desarrollo de la urbanización, de la industrialización y del capitalismo. ¿Quiénes influyeron en su teoría? Hay que destacar en este caso la muy fuerte influencia del darwinismo, de las teorías sobre la evolución de las especies que expuso Charles Darwin y que vamos a ver expresado en gran parte de las teorías sociales, donde así como Darwin habla de que las especies van de lo más simple hacia lo más complejo, la sociedad también entonces va a evolucionar. Los seres humanos evolucionan como individuos y evolucionan en sociedad. Eso lo vamos a encontrar expresado y manifiesto en la teoría del amigo George Herbert Mead. El otro elemento es la naturaleza social de la experiencia en la conducta. Vamos a ver más adelante entre sus premisas aquella mirada de la tabula rasa. Los seres humanos venimos al mundo con la mente en blanco y va a ser la experiencia y la relación social la que va a conformarnos como seres humanos. Él va a tener una fuerte influencia del conductismo y de todo lo que tiene que ver con la psicología experimental. Allí destaca los experimentos realizados con Watson y, como vamos a ver más adelante, el ruso Pavlov, quienes, digamos, van a ser los padres del conductismo en la psicología, y que él, digamos, en esta discusión acerca de qué somos los seres humanos. Los seres humanos somos animales como cualquier otro animal, como planteaba Watson, y que pretendían que se podía explicar la conducta humana al igual como se hace con la conducta de cualquier
otro animal a través, digamos, de lo que es la noción de acto que vamos a ver un poquito más adelante. La otra influencia que asumimos que tiene que ver con su permanencia durante estos 3 años en Alemania es la visión filosófica de Hegel y el asumir en parte de su reflexión lo que es la mirada dialéctica. ¿En qué consiste la dialéctica? Digamos, desde una perspectiva muy simple. La mirada dialéctica se expresa fundamentalmente o primariamente en una de sus leyes, que es la ley de la unidad de los contrarios o la ley de las contradicciones. Todo en el universo está constituido por elementos contradictorios que luchan a lo interior del elemento que estemos analizando y que uno de ellos se impone al otro. No es que son dos cosas aparte, sino que forman parte de la misma esencia de cada cosa de la que hablemos. Es la ley de las contradicciones o ley de la unidad de los contrarios. Por ejemplo, la vida y la muerte no son dos cosas diferentes. Es un mismo proceso en el cual predomina la vida o predomina la muerte. La luz y la sombra no son dos cosas diferentes, lo bueno y lo malo no son dos cosas diferentes, son dos expresiones de una misma unidad. Entonces, eso es lo que se conoce como unidad de los contrarios. Y esa contradicción entre elementos es lo que genera la dinámica misma de la realidad. O sea, todo el universo en su condición física está en constante movimiento y transformación. Y ese movimiento y transformación se da justamente por la contradicción de elementos internos. Y eso nos lleva a la segunda ley de la dialéctica, que es la ley del salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, donde nos habla de que todo se está transformando constantemente y esa transformación es cuantitativa, pudiéramos verlo como crecimiento, y que en algún momento se da un salto y que la transformación pasa de ser cuantitativa a cualitativa y se genera entonces una nueva expresión de esa realidad, pudiéramos decir, como la palabra que lo expresa, por ejemplo, el tema del desarrollo, el pasar de una etapa de desarrollo a otra etapa de desarrollo, donde la segunda etapa es cualitativamente diferente a la primera etapa. Hay quienes hablan también, digamos, en términos filosóficos de la tercera ley de la dialéctica, que es la de el análisis, digamos, el análisis y luego la síntesis. En el análisis se da la contradicción y se produce una síntesis. El análisis es la descomposición del elemento en sus elementos constitutivos y que luego para conocer se va a rearmar, como hablábamos cuando nos planteamos el pensamiento de Descartes, el pensamiento cartesiano, que va a ser muy pero muy influyente en las ciencias. ¿Cuál es el legado que se le atribuye al señor George Herbert Mead? En primer lugar, la fundación de toda una corriente en sociología y en psicología social que es conocida como conductismo social, que se diferencia en este caso entonces del conductismo psicológico porque pone su acento en la importancia del hecho social. También se le atribuye los primeros pasos para la constitución de una corriente sociológica o microsociológica bien influyente en la década de los 20, 30, 40 en Estados Unidos, conocida como interaccionismo simbólico. Vamos a ver que hay elementos entonces allí en lo que es los elementos conceptuales y de relaciones que van a ser lo que lo colocan como precursor. En mi personal percepción, el interaccionismo simbólico tiene, a su vez, bebe de la fuente de George Herbert Mead en todo lo que tiene que ver con la expresión de los símbolos y digamos, la comprensión mental
y la construcción mental de la realidad, pero tiene también una influencia bien importante del siguiente autor que nosotros vamos a ver, que es George Simmel, quien justamente va a desarrollar la noción de interacción social. Las obras más importantes, bueno, el pragmatismo filosófico, fíjense que ya lo habíamos ubicado en tanto personalidad básica norteamericana, su visión pragmática, utilitarista, pero que también la desarrolla, digamos, en la parte teórica de la filosofía, junto con otros autores, ese pragmatismo filosófico que va a darle una importancia a la experiencia, a la realidad. O sea, no parte solamente de lo abstracto, de las grandes preguntas como otras corrientes filosóficas, sino que le da una muy, pero muy importante eh, valor, muy importante valor a la experiencia, a lo que es la interacción entre los seres humanos. Bueno, entre las obras que conseguimos como principales que dejan este autor, está la filosofía del presente, la mente, el yo y la sociedad, y los movimientos de pensamiento en el siglo XIX. Luego, en el año 38, van a, digamos, como obra póstuma, van a publicar la filosofía del acto, que va a ser, ya nos van a cortar en esta primera oportunidad, y vamos a tratar de correr con la segunda de las reuniones. Ok. ¿De qué premisas entonces identificamos? Recuerden que la teoría que nosotros estudiamos, lo primero que hacemos es ver entonces las influencias del autor, por qué el autor piensa como piensa en función de lo que él estudió, de las corrientes filosóficas y las corrientes teóricas de las cuales él bebió y se nutrió, y luego entonces con eso él va a construir lo que son los supuestos básicos de su teoría, y que lo vamos a considerar premisas, puntos de partida para la explicación de su conceptualización. En este caso, que es la conceptualización del acto social. Aquí entonces nos vamos a conseguir, ya estábamos mencionando, el tema del pragmatismo. El pragmatismo, donde se aborda la realidad desde un punto de vista del pensamiento. Es decir, para el amigo Weber, el ser humano es un animal superior, un animal que ha evolucionado por encima de lo que se consideran los seres vivos inferiores, que, como decía el amigo Charles Darwin, los más fuertes, los más altos son los que van sobreviviendo, y van entonces de seres simples, que vamos a decir entonces de inferior evolución, hacia seres más complejos con superior evolución. En este caso, la evolución o la etapa de evolución en la que llegamos los seres humanos nos ubica en el terreno del desarrollo del pensamiento. Fíjense que allí va a coincidir con la expresión muy dominante del siglo XIX, principio del siglo XX, del tema de la razón. La razón es lo que nos hace realmente humanos, es la razón, y Max Weber, George Herbert Mead ubica la razón en el pensamiento, en esa capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones, pero él la va a explicar justamente en un espacio, en un ámbito que no tiene para su comprensión, no lo tienen los animales inferiores, sino que solamente lo tienen los animales superiores como los seres humanos. Esa capacidad entonces de darse cuenta de sí mismo, de tener la posibilidad de elegir, de tomar decisiones sobre la base de la construcción social del pensamiento. Y fíjense que estamos hablando de construcción social porque una de las premisas más importantes que comparte el conductismo social es la noción de tabula rasa. Los seres humanos, por naturaleza, venimos al mundo, y en aquel momento se hablaba del nacimiento como la primera experiencia humana. Hoy día sabemos que la primera experiencia no es el nacimiento, porque hemos desarrollado tecnológicamente la posibilidad de
captar al ser humano en su proceso de gestación en el vientre materno. Ya hoy día, desde entrado el siglo XX, a través de los aparatos de ecosonograma y otros aparatos, se va captando que el ser humano ya va percibiendo todo lo que son las señales de su ambiente. Y esa percepción, esa apreciación, ese captar a través de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, las sensaciones, va grabando como la experiencia en la memoria del individuo que está en proceso de formación. De tal manera que antes de eso, él plantea que hay, es como la mente en blanco, es como diríamos, teniendo alguna otra referencia, una memoria de computadora a la cual no le hemos grabado nada. No tiene nada grabado. Anteriormente nosotros hablamos de CD virgen, o hablábamos de un disque virgen, hablamos, hoy día se puede hablar de un disco duro virgen. Lo virgen quiere decir que no tiene nada grabado previamente. Esa sería la metáfora que pudiéramos utilizar hoy día con el tema de la informática. Ellos hablaban de tabula rasa como una mesa sin nada dentro, todo limpio, y que la experiencia como aprendizaje social le va colocando elementos. De tal manera que las emociones de la madre, siempre lo decimos así, si la mamá fuma, el niño fuma, está en el vientre. Si la mamá se asusta, él se asusta, él aprende lo que es el susto, él aprende lo que es la ansiedad en el vientre materno. Y ese aprendizaje es un aprendizaje social porque va a ser ese ser humano previo a él, que ya vive en sociedad, el que le va a ir inculcando todo lo que es la apreciación del medio ambiente. Él aprecia el medio ambiente a partir de su relación con otros seres humanos, y son esas experiencias de relaciones las que constituyen el proceso del aprendizaje social. Esto nos lleva a la siguiente premisa, que es la prioridad de lo social. Él considera que no se puede explicar el comportamiento y la conducta de los individuos humanos aislados, sino que todo comportamiento es un aprendizaje social. Es la sociedad la que va a ir construyendo el individuo humano. El individuo humano nace, o en este caso ellos hablaban de nacimiento, se va formando, se va gestando como un animal más, pero es su relación con otros seres humanos en un ámbito entonces de cierta cultura, de ciertos valores, normas, creencias, donde nos vamos construyendo como seres humanos. Y es la sociedad la que recibe al individuo. Ustedes imagínense entonces el nacimiento de un bebé, lo recibe la partera, lo recibe el médico que está atendiendo el parto, y le da esa primera nalgada, lo recibe, lo limpia, le corta el cordón umbilical, y esa sería para la teoría en la primera experiencia. Hoy día sabemos que, ya lo decíamos, todo lo que va sintiendo y todo lo que va viviendo la madre lo va percibiendo el niño, y entonces esa relacionalidad de la madre va construyendo a ese individuo desde el proceso de gestación. La otra premisa que resaltamos es que para este autor el conocimiento es un producto de la relación entre la experiencia y el pensamiento. La experiencia entonces es eh, el contacto que se da entre el individuo y su medio. ¿Y qué hay en ese medio? Hay objetos y hay otros seres humanos, pero fundamentalmente otros seres humanos. Estos otros seres humanos son la influencia que va a tener la sociedad en la construcción de ese individuo, que va a ir experimentando en su pensamiento un proceso de transformación, que es lo que en educación vamos a ir llamando aprendizaje. Otra de las premisas es el realismo. Y el realismo consiste, en su visión filosófica, en la concentración en el análisis. Es decir, todo elemento que va a ser conocido debe ser dividido en sus elementos constitutivos, y luego
se establece las vinculaciones, las conexiones entre cada uno de esos elementos. Y esas conexiones es lo más importante en la construcción del conocimiento. No la construcción como objeto pensado, sino como establecimiento real de lo que son las relaciones externas entre los elementos que han sido analizados. En este caso, cuando estamos hablando de los elementos de la realidad social, nos estamos refiriendo fundamentalmente entonces a los individuos, a los organismos sociales que tienen su presencia recíproca unos respecto a los demás. Entonces, las relaciones tienen una existencia real, una existencia concreta, como interconexión entre elementos constitutivos de una realidad mayor que es la realidad social. Otro elemento importante a rescatar de este pensamiento es su objetivismo. Y ese en contraposición a lo que veíamos con las influencias de Max Weber. Weber dice, la realidad social es típicamente subjetiva. Dice, no es posible para Max Weber estudiar la realidad social, sino reconociendo la subjetividad y lo